quiero, quiero hacer referencia a, a la manera en cómo compartimos nuestra fe. Todos los días tenemos la oportunidad de convivir con personas, nuestros vecinos, el trabajo, la escuela, las personas con las que te relacionan, tu familia, y tienes la oportunidad de convivir con ellos y de estar con ellos, y siempre, digo, tampoco tienes que inflarles la cabeza con pura conversación religiosa, hay muchas cosas de qué hablar, pero la vida, la forma de vivir, la forma de conversar, la forma de llamar la atención y compartir nuestra fe, la manera, como dijo una vez un pastor que me gustó mucho, dijo, cualquiera toma su Biblia y sale a hacer hora misionera. No, el sermón de las 24 horas, el sermón que predicamos cuando vas en tu coche, cuando vas en tu transporte público, cuando llegas a tu trabajo, que convives con todos, ese sermón, el sermón de las 24 horas. Y los que ya hemos tenido y tenemos un camino muy largo en la vida, en la vida cristiana, yo me ponía a pensar, hace 2 semanas que estuve en la iglesia de Mezquital, virtualmente desde luego, y está ahí uno de mis hermanos que nos bautizamos el mismo día hace 39 años, imagínense, 39 años de habernos bautizado, y estábamos haciendo un recuento de la forma en cómo hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra fe. En muchas ocasiones, varias personas que aceptaron la palabra y se bautizaron, pues damos gracias a Dios, pero aún cuando no sucedió, cumplimos con nuestro deber, como está escrito, la labor del vigía, del atalaya, tocar la trompeta. Si el pueblo se prepara, qué bueno, y si no se prepara, el atalaya, el vigilante, cumplió. Pero a mí me emociona pensar en predicadores, evangelistas que tenemos en nuestro libro, en nuestra Biblia, y que yo me son un ejemplo, y yo quiero hacer referencia a ellos hoy en este inicio de sábado, para que pensemos en la forma y el por qué y cómo fue que ellos fueron tan escuchados y la gente se conmovió al escucharlos. Primero quiero hacer referencia de un hombre, apóstol, impulsivo, parecía que primero actuaba y después pensaba. Él, en un solo día, el día del Pentecostés, y quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 es justamente, ahí es la clave de la forma en cómo Pedro predica. Y inicia el capítulo 2 como título, La venida del Espíritu Santo. Si tú quieres, qué bueno, compartimos nuestra fe, sí, damos un estudio bíblico, tenemos un contacto misionero, pero lo primero que tenemos que pedir es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando Pedro empieza a predicar, cita, no voy a leer todo lo que él predicó ese día, pero cita a los profetas, cita y habla de Jesús y les dice a todo el pueblo, este hombre que ustedes crucificasteis, y les habla, y bajo otra circunstancia, tal vez no le hubieran hecho caso o hubieran dicho, mira, ahí está ese loco, pero era tal el poder que le había dado el Espíritu Santo, que Pedro, al predicar, al exponer la Escritura, al hablar de su fe, de que él vio a Jesús resucitado, al hablarlo con ese poder que solamente puede dar el Espíritu Santo, está escrito en el versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo día, 3,000. ¿Cuántas personas durante este año te has propuesto compartir tu fe? ¿Con cuántas personas le das una revista o un libro? ¿Le das un estudio? Yo ahorita estoy dando un estudio por videollamada. Tenemos que usar la tecnología.
Y esta tecnología tenemos que usarla para el servicio de Dios también. 3,000 personas en un solo día. Ahora yo te quiero preguntar, no es ejercicio bíblico, pero quisiera que me ayudaras pensando. Si tuvieras que elegir de todos los que compartieron su fe, de todas las personas de la Escritura, ¿cuál considerarías para ti? Que yo lo voy a respetar, yo te voy a decir quién es para mí, pero ¿quién sería para ti el más exitoso evangelista de toda la palabra? Yo sé que, bueno, en primer lugar siempre ponemos a nuestro Señor Jesucristo, pero Él, sus enseñanzas, sus curaciones, todo lo que hizo, sus milagros, pero los apóstoles, los evangelistas son los que escriben. Pablo nos hereda una cantidad hermosísima de escritos para que aprendamos y fortalezcamos nuestra fe. Pero, ¿quién sería el hombre que de la escritura, el personaje de la escritura, que más exitoso sería para ti de toda la escritura? El mayor, el mayor. ¿Y quién sería, sin quitarle mérito, desde luego, el que aparentemente tuvo el menor éxito como evangelista? Que a lo mejor, a reserva de que alguien me dé un coscorrón, a lo mejor si lo contrataran como pastor evangelista y nada más se convirtieran tan poquitas personas, pues dirían, oye, este pastor no bautizó a nadie en esta campaña evangelística. Porque a veces también se miden, no debería de ser así, pero se miden por la cantidad de personas que asisten o se bautizan, que no se trata de llenar números. Pero si tuvieras que pensar en alguien, el más exitoso, ¿a quién elegirías? Y si tuvieras que pensar en alguien que aparentemente no tuvo tanto éxito, ¿a quién elegirías? Pues bueno, primero vamos a hablar del que aparentemente, y gracias también al Espíritu Santo, fue el más exitoso en toda la historia de la Escritura. Quiero que me acompañen al libro del profeta Jonás. Y sí, Jonás es el más exitoso de toda la Escritura. No quiero entrar en la historia, su desobediencia, el gran pez. Finalmente, la orden de Dios es primero del capítulo 3 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez, porque ya le había dicho una vez, era la segunda, era terco, muy terco. Levántate y, bueno, por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás no iba a predicar su propio mensaje. El Señor le dice el mensaje que yo te diré. Y sabes que a veces ese es el problema. Yo a veces platicaba con algunos hermanos y creen que el evangelio es mío y yo tengo que predicarlo y yo tengo... No, no, no. Estamos compartiendo la fe. Tenemos que estar primero llenos del Espíritu Santo, como el caso de Pedro. Y segundo, no decimos lo que nosotros queremos, decimos lo que el Señor quiere que digamos. El Señor, guiados por su Espíritu, nos guía y nos da el poder y nos dice qué debemos decir. Hay personas que dicen, es que no sé qué voy a decir un estudio, lo que yo creo lo creo, pero no sé cómo decirlo. No digas lo que tú quieres. Di lo que el Señor te está diciendo. Y fíjate, Jonás recibe el mensaje y le dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. No vas a decir lo que tú quieras, vas a decir lo que yo te diga. Y ahí va Jonás. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Caminar 3 días para atravesar Nínive era una labor verdaderamente, para un hombre solo, imposible. Pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo se podía hacer. ¿Cuánto
medía realmente Nínive? Para que te des una idea, Samaria, que se consideraba una ciudad grande, eran 8 hectáreas. Pero Nínive eran, no me quiero equivocar, 660 hectáreas de terreno. Era una ciudad exageradamente grande que no se podía caminar en un día. Tenían que ser 3 días nada más para caminarlo. ¿Cómo hizo Jonás para ir y proclamar y decir la palabra del Señor? Versículo 4. Y comenzó Jonás. Es que lo más difícil es comenzar. Comenzó Jonás. ¿Y qué hizo? Y al entrar por la ciudad, camino de un día, le puse acento en la O que no iba. Camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y era tal el poder y tan fuerte lo que él estaba diciendo y lo creía y era mandato de Dios y lleno del Espíritu Santo, que sucedió lo que leemos en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás. Jonás era el mensajero, pero creyeron a Dios. Creyeron lo que Jonás les decía. Y dice que los hombres primero proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Qué es vestirse de cilicio? A veces lo mencionamos muchas veces y lo damos por sentado de que todos sabemos qué es vestirse de cilicio. Era un tipo de manto como una camiseta, pero muy áspera, muy incómoda, que se hacía con pelo de camello o con pelo de cabra. Recuerden que Juan el Bautista se vestía con pelo de camello. Era una forma también de decir que se vestía de cilicio. Y en los momentos de arrepentimiento y de oración y de meditación y sobre todo de arrepentimiento, la gente buscaba eso. Voy a citar algunos versículos. Por ejemplo, en Génesis 37-34, Jacob se menciona que se vistió de cilicio. Job, en el capítulo 16, él se viste también de cilicio. El profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 8, habla de vestirse de cilicio. Nehemías dice que todos los hijos de Israel se vistieron de cilicio. Es una forma de mostrar su dolor. Y cuando toda la gente de Nínive hace esto, Jonás no fue a hablar con el rey, porque a veces leemos mal. Decimos, bueno, es que pues el rey ayudó mucho en la predicación de Jonás, pero Jonás no visitó al rey. Fue tan impactante lo que estaba sucediendo en la ciudad que dice el siguiente versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. No dice que llegó Jonás, dice que llegó la noticia. Yo quiero pensar que llegaron. Oye, ¿qué le está pasando al pueblo? Todo el mundo se está arrepintiendo. La gente se está vistiendo de cilicio. Es que hay un hombre que está predicando que de aquí a 40 días se va a destruir la ciudad. Y sin conocer a Jonás, el rey, sabiendo lo que estaba pasando con aquellos hombres que se estaban arrepintiendo, él mismo, cuando llega la noticia, él proclama ayuno, incluso no solamente para las personas, sino para los animalitos. Y entonces dice el versículo, llegó la noticia, versículo 6, hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos.
conviértanse de su camino y aparten esa maldad, lo que están haciendo con sus manos, la rapiña de sus manos, el despojar a los demás. Y ese mensaje convirtió a toda una ciudad, y en un mensaje de 40 días. Y el Señor vio su arrepentimiento, y entonces la ciudad no fue destruida. Bueno, después Jonás se enojó y pasaron algunas cosas con la calabacera que después hablaremos. Pero quiero hacer referencia al último versículo. Capítulo 4, versículo 11. Está muy interesante. Cuando Jonás se enoja porque sale una calabacera porque tenía mucho calor, y se quedó viendo la ciudad a ver si es cierto que la destruyen. Ya me lo imagino así como un niño medio chiflado. Y el Señor pone una calabacera y le da sombra porque hacía mucho calor. Había un viento solano, y un viento solano es, imagínense, un viento caliente del desierto. Pues claro que era muy molesto, muy incómodo. Y cuando aquel gusano acaba con la calabacera, Jonás se pone muy triste. Y el Señor le da una lección que también nos da a nosotros. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? 120,000. Entre 40 son 3,000 diarios. Así que él hizo lo que hizo Pedro, pero por 40 días seguidos. Y yo me quedé con ello. Pero luego, investigando un poco en el Comentario Bíblico Adventista, para que se vea, ahí está. Me encanta documentarme. En el original de Jonás, dice, el comentarista nos dice que realmente no se sabe cuántas personas eran. Eran 660 hectáreas. En el original del libro de Jonás, cuando el Señor dice 120,000 personas que no distinguen entre su mano derecha y su izquierda, se está refiriendo exclusivamente a los niños. No hay un cálculo de la cantidad de personas que había en Nínive. Y recordando lo que mismo se dice de ella en Jonás: ciudad grande, grande en extremo. Eran muchas más de 120,000 personas. Solamente se está refiriendo, según, no, yo no lo digo, yo nomás digo lo que leo, 120,000 niños. ¿Cuánta gente se convirtió por el valor de un hombre que no quería hacer su trabajo? Y cuando tú de repente digas, es que como que no quisiera y me da pena, y cómo le explico y cómo le digo, bueno, pues así estaba Jonás. Pero con el poder del Espíritu Santo, y haciendo y comentando y predicando lo que Dios le dijo que predicara. Así que tú no te preocupes, tú no estás predicando, tú estás permitiendo que el Señor, su palabra, eres un medio para que la gente conozca al Señor. Pero voy a hacer referencia breve a un predicador. Solamente 8 personas se convirtieron, y no lo digo yo, lo dice Pedro. En primera de Pedro 3:20 dice: y que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3:20. Y el Señor llama a Noé, y el Señor le dice que trabaje, y le hace un llamado cuando tiene 480 años, y trabaja durante 120 años. 120 años.
y le da tiempo suficiente para construir el arca. El arca no es un barco, hermano. Un arca es un cajón. Un arca es donde se guardaba ropa, como un baúl. Él construyó un arca. No tenía velas, no tenía timón. Era de grandes medidas. Dice que de los vestigios más antiguos, de los barcos más grandes que se han encontrado, pudieron haber estado entre los fenicios y los egipcios. El barco más grande, la reliquia más grande que se ha encontrado de la antigüedad, es un barco de 130 codos por 40. El arca era del doble de tamaño, era 300 codos por 50 y 30 de alto. Para decírselos en metros, 133 metros por 23 y 14 metros de alto, de 3 pisos. Se calcula que pudieran haber, en esas dimensiones pueden caber 150,000 animalitos. 150,000, más la comida que se llevó, y todos sus preparativos, y todo lo que predicó, y todo lo que durante 120 años, y el día que empezó a llover, solamente él, su esposa, de la cual no sabemos ni de dónde era, ni cuál era su nombre, no sabemos nada más que la esposa de Noé, porque la escritura no dice más, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y se acabó. Era una época difícil. Los antediluvianos eran muy duros y estaban muy lejos de Dios y muy apartados del amor de Dios. Estamos viviendo los tiempos como antes del diluvio y todos estamos conscientes de que hay mucha gente que hoy no está recia para escuchar. Pero hay algo que yo le admiro y que quiero que nos quedemos con ello de Noé. Tal vez no des muchos estudios. Tal vez solamente tengas contactos misioneros y pases la estafeta para que alguien más dé un estudio. Está bien. Pero hay algo que hay que admirarle a Noé. Él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que mi esposa estuviera en la iglesia? Tú, si eres hermana de nuestra iglesia, tal vez estés pensando, quisiera que mi esposo estuviera en la iglesia. Mis hijos, yo quisiera que estuvieran aquí. Qué lección tan grande, porque cuando alguien también me decía, bueno, es que solamente su familia, dice, pues yo quisiera que por lo menos mi familia estuviera, fueran cristianos y estuvieran en la iglesia y en el pueblo. Pero Noé nos enseña que su familia pudo, aunque haya predicado y aunque nadie le haya escuchado y aunque lo haya hecho con el Espíritu y aunque era todo aquello que, imagínense, tuvo que cortar 4,100 árboles, 4,100 árboles para hacer el arca. Todo ese testimonio de todo el trabajo que hizo durante tanto tiempo y nadie. Tal vez algunos se convirtieron, a lo mejor algunos murieron y no llegaron al arca, pero por lo menos Noé nos enseña que pudo mantener a su familia y que encontraran la salvación en el arca. Yo quiero invitarte a reflexionar, a compartir tu fe. No pienses en números, no pienses que es que en lo que queda del año quiero que se bauticen 10. No. Nada más comparte tu fe, comparte tu fe. Predica el sermón de las 24 horas. Cuida a tu familia, protege a con quien compartes la fe. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude a mantenerte firme dentro del Evangelio, dentro del pueblo de Dios, y que te ayude a compartir tu fe para que muchos otros también encuentren la salvación y el camino de fortaleza espiritual que nos da el seguir al Señor Jesús. Se cuenta la historia de una expedición en el Polo Sur. Iban varias personas en una expedición y cayó una terrible ventisca, una terrible nevada.
Fue tanta la nieve que se extraviaron, ya no sabían cómo caminar, de repente hacia qué lugar caminar, que un hombre se vio solo, ya no sabía dónde estaban sus amigos, no sabía dónde estaba el campamento, sabía que no estaba lejos, pero no podía ver y no sabía qué camino tomar. Es que puedes estar a 100 metros, pero si tienes una terrible nevada pues, y no conoces el camino y no sabes hacia dónde, pues estás perdido. Aquel hombre ya estaba congelándose y no podía caminar más. Decidió dar 10 pasos, mentalmente dijo, voy a dar 10 pasos y me voy a tirar a congelarme. Cuando empezó a caminar, justamente cuando iba acercándose al paso número 10 para ya decidido a tirarse en la nieve y decir, hasta aquí llegué, no puedo más, tropezó con el cuerpo de uno de sus amigos. En eso se dio cuenta, lo cargó, lo puso en su espalda y con mucho esfuerzo caminó y caminó hasta que llegó al campamento y se salvaron los dos. Ya en recuperación su amigo le dijo, gracias por salvarme. Y él dijo, la verdad es que tú fuiste el que me salvaste a mí. Mis hermanos, ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos. Cuando compartes tu fe, fortaleces tu fe. Cuando compartes tu fe, oras y le pides al Señor el Espíritu Santo y el poder que solamente puede darte el Espíritu Santo. Y entonces te encomiendas al Señor, te fortaleces, compartes tu fe, tú mismo te mantienes firme y ayudas a otros a encontrar el camino de la salvación, del perdón, del arrepentimiento y de la oportunidad de la vida eterna.